Hay momentos en los que la confirmación más contundente de algo que la comunidad analítica ha venido señalando no llega desde críticos externos, sino desde alguien que está dentro de la propia situación. Y eso fue exactamente lo que hizo Sophie Cunningham después del partido contra las Washington Mystics. Lo que decidió compartir en sus redes sociales, de manera específica y totalmente intencional, representa precisamente ese tipo de confirmación interna. Su publicación provocó una auténtica sacudida alrededor de la conversación sobre Indiana Fever, porque respondió una pregunta que los aficionados llevaban debatiendo desde la última posesión de aquel encuentro. Y la respondió de forma definitiva. Pero antes de analizar lo que hizo Cunningham, es importante entender todo el contexto, porque es precisamente ese contexto el que le da tanto peso a su acción. El partido ante Washington Mystics terminó con un tiro ganador de Caitlin Clark que evitó que Indiana desperdiciara una ventaja de 17 puntos. En los segundos finales, mientras se desarrollaba la posesión decisiva, quienes observaban la jugada en tiempo real notaron algo muy específico sobre el movimiento de Kelsey Mitchell. Mitchell recibió el balón en una situación de doble marca, giró rápidamente, casi por reflejo, como si hubiera reconocido de inmediato que no debía estar ocupando esa posición, y encontró a Clark. Clark anotó el tiro ganador e Indiana se quedó con la victoria. La pregunta analítica que surgió inmediatamente fue bastante clara. ¿Esa jugada decisiva estaba diseñada para Caitlin Clark o Mitchell era la opción principal del sistema y Clark terminó recibiendo un pase improvisado tras una acción que se rompió? La pregunta importa muchísimo porque revela cómo el cuerpo técnico diseña las jugadas en los momentos de máxima presión competitiva. Permite entender si quienes elaboraron la estrategia colocaron a Clark en el centro del plano, si ese momento heroico fue producto de la improvisación individual dentro de una jugada que originalmente no estaba creada para ella. Y Sophie Cunningham respondió esa pregunta en Instagram. Cunningham compartió contenido que confirmaba que la jugada originalmente no estaba diseñada para Clark. La manera en que presentó esa información y la decisión deliberada de hacerla pública, siendo plenamente consciente de lo que significaba dentro del actual entorno mediático y organizacional, representa una de las confirmaciones internas más reveladoras que ha producido toda esta situación. Buen trabajo encontrando la manera. De verdad, muy buen trabajo encontrando la forma de resolverlo. Empezamos a separarnos un poco, pero volvimos a unirnos. Eso fue realmente positivo. Sabemos que todavía tenemos muchas cosas que corregir, ¿verdad? Lo sabemos. Pero haber resistido ese momento complicado, mantenernos juntas, conseguir algunas defensas importantes y tomar mejores decisiones. No fue bonito. No fue bonito. Todavía tenemos mucho margen para crecer. Cunningham forma parte del roster de Indiana Fever. Está presente en los tiempos muertos. Escucha las jugadas que se cantan. Sabe exactamente qué fue lo que se dibujó en la pizarra. Y aún así decidió compartir una confirmación de que Caitlin Clark no era la destinataria prevista en la jugada ganadora. Hay que entender el peso analítico de esa decisión. Una jugadora activa de Indiana Fever, plenamente consciente de lo que estaba comunicando y de quienes iban a recibir ese mensaje, confirmó públicamente que la jugada diseñada para la posesión más importante del partido no estaba pensada para Caitlin Clark. Eso no es una especulación de alguien observando desde fuera. Es una persona dentro de la organización, con acceso directo a la información, tomando la decisión deliberada de llevar ese dato al dominio público. Y lo más llamativo es que Cunningham ha estado haciendo este tipo de cosas durante toda la temporada. Y no es la primera vez que Sophie Cunningham hace algo así. Es la misma jugadora que reveló detalles del esquema defensivo del equipo durante una rueda de prensa, confirmando que Indiana estaba utilizando un sistema uniforme de cambios defensivos y que, además, el grupo había sostenido una reunión de 2 horas para abordar distintos problemas internos. Cuando Kelsey Mitchell compareció ante los medios y mostró cierta sorpresa por la cantidad de información que Cunningham había compartido, quedó claro que esa transparencia no formaba parte de la política oficial de comunicación de la organización. Era una decisión completamente personal. Una elección consciente de ofrecerle al público información que la estructura comunicativa del equipo simplemente no estaba dispuesta a proporcionar. Y vale la pena detenerse a analizar la dimensión cultural del comportamiento de Cunningham, porque ayuda a entender por qué actúa de esta manera.
Cunningham es originaria del medio oeste estadounidense y posee ese estilo de comunicación directo, sin rodeos y sin adornos por el que esa región suele ser reconocida. No parece especialmente interesada en proteger la imagen institucional mediante mensajes cuidadosamente calculados. Dice lo que sabe, comparte lo que observa y, aparentemente, se guía por un estándar personal de transparencia que no depende de la narrativa que la organización preferiría que recibieran los medios y la afición. Por eso, para una comunidad de aficionados que lleva meses intentando comprender qué está ocurriendo realmente dentro de Indiana Fever, más allá de las conferencias de prensa perfectamente controladas y de la estrategia oficial de comunicación, Cunningham se ha convertido en una de las fuentes más confiables de información sin filtros. Y no porque sea desleal o busque generar caos dentro del equipo, sino porque es honesta. Y la honestidad, dentro del contexto de una organización que ha despertado tantas preguntas sobre la diferencia entre su discurso público y la realidad interna, tiene un valor enorme. La implicación específica de lo que confirmó Cunningham no puede suavizarse sin distorsionar los hechos. Si la jugada ganadora no estaba diseñada para Caitlin Clark, entonces la decisión creativa más importante de la posesión más importante del partido no tuvo como objetivo principal a la mejor jugadora del roster. El cuerpo técnico dibujó otra cosa. Clark terminó recibiendo el balón gracias a una improvisación dentro del propio juego. Mitchell reconoció la doble marca, leyó correctamente la cobertura defensiva y encontró a la compañera libre, en lugar de ejecutar una acción diseñada deliberadamente para poner el balón en las manos de Clark en el momento decisivo. Y esto resulta significativo porque no se trata de un incidente aislado. Se conecta con un patrón más amplio de decisiones tácticas que la evidencia acumulada durante la temporada ha ido documentando. Jugadas que parecen estar diseñadas para Casey Mitchell cuando muchos observadores consideran que la opción más evidente debería involucrar a Clark. Posesiones del último cuarto ejecutadas a través de decisiones de personal que no reflejan la mejor alternativa competitiva disponible para el equipo. La jugada ganadora ante Washington fue, según lo que confirmó Cunningham, otro capítulo dentro de ese mismo patrón. Solo que esta vez, la jugadora que originalmente debía ser la primera opción fue doblada defensivamente, interpretó correctamente la cobertura y tomó la decisión adecuada al enviar el balón hacia Clark, quien terminó anotando el tiro ganador. La brillantez competitiva de Clark en ese instante, convirtiendo el enceste decisivo desde larga distancia en la última fracción de segundo, salvó el resultado. Pero el diseño que debía producir ese desenlace no la colocaba en esa posición. Clark llegó ahí porque la jugada se descompuso y porque Mitchell tomó la decisión correcta dentro del caos generado por esa ruptura. Y eso no es lo mismo que un cuerpo técnico diseñando la jugada adecuada para la jugadora adecuada en el momento de mayor presión del partido. Ahora bien, también hay que hablar del otro acontecimiento importante que surgió alrededor de toda esta conversación, la intervención de la leyenda de la WNBA, Cynthia Cooper, quien aportó una comparación específica y con un fuerte respaldo histórico que merece ser analizada con seriedad. La contribución de Cooper introdujo la analogía de Babe Ruth para explicar el impacto de Caitlin Clark en el baloncesto profesional femenino. Y el argumento no sostiene que Clark sea exactamente igual a Ruth en términos competitivos ni que ambas historias compartan los mismos detalles históricos. La comparación apunta a otra cosa, a la magnitud de la transformación comercial y cultural que cada uno representó para su respectivo deporte en momentos muy concretos de su historia. Babe Ruth llevó al béisbol a una dimensión completamente distinta durante las décadas de 1920 y 1930, trascendiendo las fronteras tradicionales del aficionado promedio. No era solamente un jugador extraordinario con estadísticas impresionantes. Era un fenómeno cultural. Convirtió al béisbol en un acontecimiento alrededor del cual giraba la atención de todo un país. Impulsó la asistencia a niveles nunca antes vistos, generó una cobertura mediática que expandió el alcance del deporte hacia comunidades y sectores que anteriormente no mostraban interés, y creó un entorno comercial que difícilmente habría existido sin su presencia específica e irreemplazable. Y encontrar el paralelismo entre ese impacto y lo que Caitlin Clark representa hoy para el baloncesto profesional femenino no resulta especialmente complicado. La llegada de Clark provocó el cambio comercial más drástico en la historia de la WNBA. La asistencia a los partidos se disparó,
las audiencias televisivas explotaron, la demanda de mercancía alcanzó niveles que la liga nunca había visto antes, y el interés de las transmisiones nacionales impulsó las conversaciones sobre derechos de medios hacia cifras de miles de millones. No era el ritmo de crecimiento que la liga tenía antes de su llegada. Todo el ecosistema comercial del baloncesto femenino cambió en escala y alcance cuando ella apareció, expandiendo la audiencia mucho más allá de su base previa. Este es el núcleo de la comparación con Babe Ruth que mencionó Cynthia Cooper. No se trata de una comparación estadística ni de un paralelismo directo en términos de baloncesto, sino de una comparación cultural y comercial, la idea de un solo atleta capaz de transformar por completo la audiencia y la trayectoria económica de un deporte. En la época de Ruth, el béisbol se convirtió en un espectáculo nacional. En el caso de Clark, el baloncesto femenino ha entrado en una nueva era comercial definida por una visibilidad y una demanda sin precedentes. Ese contexto plantea implicaciones mayores. Si Clark es clave en la transformación, las decisiones sobre su uso en momentos decisivos importan más allá del récord de Indiana. Las revelaciones de Cunningham sugieren un entorno interno menos controlado, donde detalles clave salen a la luz.